Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Libros y Bibliotecas. Esta semana estamos con una conversación familiar, cercana. Estamos hablando de Lilian Flores Guerra. Lilian es una gran colaboradora de Libros y Bibliotecas. Nos coopera a partir de su trabajo en la editorial Ediciones del Gato, pero también como una gran autora feminista chilena, y en todos los foros y conversaciones que armamos también en torno a esa temática, siempre nos está cooperando. Ella ha lanzado hace menos de un mes la novela corta Caer. Y le ha ido muy bien. Vamos a conversar de eso en este capítulo. Pero también quisimos conocer un poco más de cómo se llegó a escribir esta novela, cuáles son las inspiraciones, el trabajo que se realizó, si fue fácil o fue difícil. Miren, les voy a decir que tiene todos los elementos propios de una novela corta. Es vertiginosa, rápida, enganchadora, interesante, aborda una temática muy actual, además vincula la música, las redes sociales, el rol de las mujeres en la sociedad actual. Es realmente una interesante propuesta. Caer, de Lilian Flores Guerra, a quien invitamos ya a pasar para conversar con nosotros en una edición más de Libros y Bibliotecas. Bueno, Lilian, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo ha resultado este proceso de presentar en sociedad Caer, tu última novela corta? Bueno, ha sido muy entretenido porque cada feedback que uno tiene respecto de la lectura va descubriendo aspectos distintos dentro de la novela, incluso algunos aspectos que están ahí de manera consciente, pero no necesariamente son a los que una le da más atención por sobre otros. Entonces ha habido varios periodistas que ya lo han leído, algunos han tenido la generosidad de compartir incluso en sus redes sociales sus impresiones. Y es muy motivante porque uno siente que la novela, pese a que es tan pequeñita de tamaño, como que no es tan pequeña, va creciendo y tiene una profundidad que es la manera como yo la veía desde el momento en que empecé a trabajar en ella. Así que sí, es súper gratificante. Y también en el cara a cara, cuando uno tiene estas presentaciones en vivo y conversas con lectores, te plantean preguntas o comentarios también, el feedback es muy motivante, así que sí, es un proceso muy bonito y muy entretenido. Oye, para algunos autores a veces los relatos, las novelas van madurando en el tiempo, se toman su rato. ¿Cómo llegó a ti Caer? ¿Cómo fue cómo surgió la novela? Bueno, justamente ayer estaba conversando con el periodista y también escritor Patricio Cuevas, el que escribió hace poco La lluvia todo lo moja, que es periodista de Futuro, y que me planteaba, porque le llamaba la atención cómo la novela conecta el comienzo con el final, y te hace dar es como una historia circular. Y yo le comentaba que esta historia se empezó a forjar propiamente tal con la escena final. La última parte que aparece en el libro fue lo primero que a mí me apareció en la mente. Y es la suma de muchas historias por ahí que fui viendo, hasta noticias que aparecen a veces en los medios, noticias internacionales, que tenían que ver con la temática que aparece en Caer, que tiene que ver con las distintas personalidades que adoptamos cuando nos comunicamos vía redes sociales, los riesgos que están asociados también, porque es muy curioso, a mí me pasa esto que no deja de llamarme la atención, que nosotros en redes sociales nos presentamos, hacemos como una imagen de nosotros mismos, que puede o no reflejar lo que realmente somos y lo que proyectamos, es lo que nosotros creemos que proyectamos. Y cuando nos comunicamos en redes sociales estamos hablando con otro perfil de las mismas características. Entonces, al final es como una locura porque hay dos perfiles
que no necesariamente son quienes realmente son y que están interactuando. Entonces, una conversación entre avatares. Claro, una conversación entre avatares y que es mucho más allá de la imagen, del monito que uno pone ahí. O sea, realmente es bien llamativo eso, porque además no tienes los filtros que tienes cuando estás conversando con alguien en vivo y en directo. Porque de alguna manera uno tiene una primera impresión a veces con las personas, después las conoces más, etcétera. Pero cuando hay algo raro con las personas, uno tiene como algún tipo de aviso. El cuerpo te avisa, como el instinto, que se le llama como que te previene que hay algo raro. La comunicación no verbal juega un rol importante. Entonces, a través de redes sociales, a través de internet, esos filtros no están. Y claro, no se trata de que, ay, no me voy a comunicar con nadie por redes sociales porque no estoy segura. No, tenemos que aprender a cómo identificar justamente esas cosas, y eso es desarrollar nuevos lenguajes incluso. Entonces, parte por ahí un poco el interés, y ya hay historias, como lo he comentado anteriormente, de hasta qué punto la amistad puede resistir choques fuertes. Y esto fue quizás el mayor motivante, que lo vi años atrás. Era un caso que vi en la televisión estadounidense de una amiga desesperada porque a su mejor amiga, ella veía que la estaban estafando por internet, y la amiga creía que estaba en un romance con alguien importante. Y desesperada ante esto, la lleva a un programa de televisión donde en vivo y en directo la ponen en contacto con quien se suponía que era la persona con la que ella estaba en comunicación, y en realidad era todo falso. A mí eso me llamó muchísimo la atención, una por la crueldad de utilizar los sentimientos, la necesidad de afecto de las personas con el fin de estafarlas, de quitarles plata, porque no es lo mismo que te roben plata, que no te des cuenta, que te hagan un chanchullo, a que te jueguen con tus sentimientos para robarte, en el fondo. Y también esta humillación pública que vivió la amiga. Entonces me planteé muchas preguntas con eso, y me quedó dando vueltas, pero ahí quedó con el tiempo, de repente aparecía. Y el gatillante final fue la aparición en el mercado de un disco de la banda polaca Riverside, que es una banda de prog, metal, rock progresivo, que justamente habla de estas temáticas, de las personalidades, del comunicarse de forma virtual, de los perfiles falsos, de estas presiones que te pone la sociedad o que te ponen las redes, de que tienes que ser más atractivo, más inteligente, más todo. Y fue como que todo cayó junto al mismo tiempo, y apareció esta imagen que te decía, que es la que sale justo al final de toda la historia, y ya no me dejó tranquila. Yo estaba trabajando en otro proyecto y dije, ya bueno, dejémosla ahí porque tengo que escribir esto. Esto es una novela corta, una novel, como decían el otro día en el lanzamiento justamente que estuvimos con Levin. Con Alfredo Levin. Con Alfredo, y es un género que es bastante interesante, que nació en el siglo XIX, principio del siglo XX, que tiene que ver con los folletines que se entregaban en los diarios de la época. Entonces, en esos momentos se armaba una historia que se iba entregando cada 15 días, una vez al mes. Claro. Pero tenían que ser rápidos, vertiginosos. Y esta novela tiene esa característica. ¿Qué te han dicho los lectores? Porque a estas alturas ya tiene varios comentarios sobre la velocidad del relato. Sí, bueno, de hecho me sentí muy honrada cuando una lectora, que es la escritora Maigo Suárez, que es una de las grandes escritoras que hay en Chile en estos momentos, si no la conocen aún, tienen que conocerla, está a punto de sacar una novela negra, que decía que lo leyó a ritmo de thriller y que era como una pildorita breve pero muy intensa. Claro, para mí es súper halagador porque tiene un poco esta estructura de que el capítulo que termina te tiene que dejar enganchado con el siguiente, para que si no puedes seguir leyendo por el motivo que sea, porque ya te tienes que bajar del metro o hay que dormir para levantarse temprano al día siguiente, que tengas ganas y te quede ahí pegado y quieras retomar la lectura apenas sea posible. Creo que eso es porque era la forma que yo tenía de leer cuando yo me encanté con la lectura, y me encanté muy chica, y sobre todo recuerdo mi época adolescente en que yo devoraba, de niña y adolescente, devoraba todo lo que caía en mis manos, desde el Reader Digest hasta novelas de China, lo que fuera. Y claro, ese era
cuando tenía una lectura que era así de apasionante que no la podía soltar y que hasta le hacía el quite, que me dormía porque no quería dejar de estar en esa historia, fue como la escuela, por así decirlo, literaria que yo tuve. Y en este caso también particular de esta novela me interesaba que fuera así, que uno sintiera esa conexión de ya, ¿y qué más? ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué viene? Y como, ese como el nervio que... ¿Y te parece que estás llegando a públicos distintos con ella? Sí, es muy llamativo, porque por una parte está el público que se siente atraído por la historia, porque aquí hay una historia de amor. Si termina bien o mal ya es otra cosa, pero hay una historia de amor acá. Hay una temática social. Bueno, entonces, al haber una historia de amor, hay gente que se siente atraída por esas historias y quiere profundizar más y puede sentir incluso un poco identificada. Está también una parte como que es una temática social, porque el libro se hace cargo de la realidad social de esta época, de este tiempo, y no habla de gente profesional, con títulos, de clase alta, habla de gente que es como muy del pueblo, de la gente quienes trabajan en los supermercados, quienes trabajan conduciendo buses, que no son... O sea, un relato muy cotidiano para las personas. Exacto, los personajes son personajes muy cotidianos, en los que a lo mejor nosotros no reparamos cuando andamos por la calle y está lleno. Entonces, de alguna manera yo traté de hacerme cargo de esas vidas, de esas realidades, y hay un trasfondo social con eso, que de hecho el periodista Nicolás Poblete lo hacía notar, en que se muestra una precariedad asociada a que está como disfrazada por el bienestar quizás un poco falso que tenemos como sociedad, que no se ve la pobreza que se veía antiguamente. Vivimos con un estándar quizás un poco más alto que hace 20, 30 años, pero la gente a punta de ponerle el hombro de una manera impresionante, e incluso esto se notó en la época de la pandemia, que es lo que yo he comentado en otras oportunidades. En ese tiempo en que mucha gente que vive muy así el día a día, con trabajos precarios, pero que de alguna manera se las arregla, quedó en la calle, se tuvo que ir para la casa sin ayudas gubernamentales, o sea, no todo el mundo pudo hacer teletrabajo y seguir con su trabajo, pero desde la casa. Muchos quedaron, ¿qué hacemos ahora? Y en la calle donde yo vivía en ese tiempo, que era en Puente Alto, que es la casa de mis papás, casa por medio había un cartelito de algo, haciendo pan amasado, sí, sacando fotocopias, vendiendo chalecos, vendiendo ropa usada, lo que fuera. O sea, uno podía darse una vuelta por la cuadra y llegaba totalmente abastecido. Y allí operaba un poco esta solidaridad de la comunidad, de que tratar de no ir al supermercado porque le puedo comprar pan a la vecina del frente, compro los congelados el don del otro vecino, las verduras que las trae un joven en una camioneta. Entonces, es un tipo de vida que está siempre jugando con los límites, sacando un día y después ya tienes que venir al otro. Y la personaje principal de Caer es una persona que está en esa situación. Quedó sin trabajo por la pandemia, cerraron la tienda donde ella trabajaba y obligada a inventarse y ver con invento, ¿qué hago? Porque no tengo un trabajo que me permita hacer teletrabajo y hay que seguir viviendo. Las cuentas se acumulan. Claro. Entonces está ese trasfondo social y está también la gente que tiene más que ver con la música y que se siente atraída por Caer justamente a través de la música, porque acá hay un descubrimiento de ciertos segmentos de música que no es tan popular, que uno cree que no es tan popular. Todos conocemos Pink Floyd y Pink Floyd es rock progresivo. Entonces tenemos distintas aristas ahí y personas que a partir de la música han llegado a interesarse por la novela. Así que sí, son distintos tipos de público. A partir de lo último que has dicho, ¿hubo un aprendizaje también en el tema musical aquí? Meterse en el género, buscar artistas, buscar algún tipo de guiños como tú dices, las letras de las canciones. Bueno, lo que pasa es que yo escucho metal desde que era muy niña. Desde los 13 años descubrí metal y nunca más me orienté hacia otro lado, pero en los últimos años fui descubriendo el metal progresivo, porque antes yo escuchaba, no sé, otro tipo de cosas, y con los años uno va como madurando y va descubriendo también, afinando más la oreja y dejándose encantar por cosas que antes quizás no me llamaban mucho la atención. Y dentro de toda esta camada de rock y metal progresivo que empecé a escuchar años atrás, estaba Riverside, que es la banda principal que aparece aquí mencionada, junto con otras más.
Y para mí también fue un descubrimiento en ese momento porque yo venía de otra escuela y empezar a escuchar distintos acordes, distintos tipos de voces, de mezcla, unos temas que son larguísimos, así que esto es como lo que hace Pink Floyd, unos temas súper largos mezclados con otros cortitos muy radiales. Y para mí fue muy particular, sobre todo en la época de la pandemia. Yo me acuerdo cuando tocaba salir de la casa y no sé, a hacer una fila eterna a un banco porque ya no te funcionaba la clave para hacer las transacciones y tenías que salir así con las mascarillas y todo como 1 metro de distancia. Una situación muy estresante porque la gente además enojadísima y se te tiraban encima. Y yo escuchaba Riverside para mantener la calma. Entonces, ese descubrimiento, claro, yo tengo otras herramientas porque vengo del metal y de ser muy melómana, escuchar mucha música. Pero ese descubrimiento de ir notando ciertos cambios, de ir descubriendo temáticas asociadas a las letras, de ir leyéndolas, conociendo qué es lo que la banda tiene hacia atrás, es lo que está reflejado, que es lo que hace la protagonista. Quizás por motivaciones distintas, porque ella tiene un interés más romántico ahí, pero ella pasa de ese interés como romántico a un interés genuino en qué es lo que está detrás de la composición de esas canciones, y está su interés de querer conversar con esta persona, de saber por qué escribió esto, qué es lo que está tratando de decir con esta otra canción. Y claro, está ese descubrimiento musical que a la vez va de la mano. Aquí hay un pequeño guiño que yo no lo he comentado anteriormente en público, pero acá lo voy a comentar. El libro va narrando el proceso de creación de un disco, que no aparece nunca mencionado, solamente va contando el proceso. Ese disco es el que apareció en el verano del año pasado y que fue el gatillante para que yo escribiera la historia. Y cada capítulo del libro está relacionado con la temática de alguna de esas canciones. De una u otra forma conversan, e incluso, ya dato para los más melómanos por si alguien se anima, el nombre de cada capítulo está tomado de algún verso de un tema en específico. El disco es Identity de Riverside, y que no aparece mencionado como tal en ninguna parte, solamente se hace referencias temáticas. Ahora lo van a saber, y también uno puede hacer este ejercicio de escuchar música mientras lee. Sí. Y yo creo que va a ayudar mucho a crear el ambiente para una mejor lectura. Sí, totalmente, porque de hecho acá es muy divertido y yo gocé mucho haciendo esa parte. Cuando ella empieza a escuchar los temas, primero le causan risa porque es como, uy, qué raro esto, y después empieza a tratar de investigar. No habla inglés la protagonista, entonces tiene que traducir las letras, y primero le causan así como, pero las cosas de las que está hablando, pero después de a poquitito como que empieza a encontrar un cierto enganche. Se produce ese fenómeno que tiene el arte, que pareciera que las personas tenemos vidas muy disímiles, pero al final del día todo converge. Entonces quizás yo estoy narrando una realidad que es súper, no sé, de mi cuento, de mi tiempo, pero el fondo, lo que me motiva no difiere mucho de las motivaciones que tenía quizás una mujer o un hombre 2 siglos atrás. Al final del día todos queremos un poco lo mismo. Sí. Entonces ese descubrimiento lo va haciendo la protagonista, y ella misma alcanza a sentir que por muy distinta que sea su vida del sujeto con el que se supone que está hablando, al final del día puede que algo tengan en común. Lilian, ya han transcurrido cerca de 1 mes del lanzamiento del libro, y uno ha visto una genuina y auténtica admiración y recomendación de tus pares del libro. Y eso a mí me parece que es algo notable, porque a veces todos, me imagino, se apoyan cuando hay un libro que presentar, en fin, pero aquí no. Yo he visto que de verdad hay mucho entusiasmo, y yo creo que eso se puede transmitir para los lectores. Pero ¿qué te ha parecido la reacción de quienes te rodean, de quienes están compartiendo contigo este oficio? O sea, ha sido súper emocionante porque mi recorrido literario ha sido muy de experimentación. Yo no tengo una línea fija, yo no estoy dedicada literariamente hablando a una sola cosa. O sea, he escrito en infantil, narrativa, escribo poesía, he escrito narrativa como de época histórica, cuentos contemporáneos. Entonces esto para mí es un permanente experimentar. De hecho, yo no tengo como un molde
las novelas se escriben con esta estructura. Yo invento una forma como voy a narrar esa historia y de acuerdo a eso creo cómo la historia que ya está en mi cabeza, cómo volcarla. Entonces, claro, la reacción, los comentarios de mis compañeras escritoras, los compañeros escritores también y periodistas, porque yo también soy periodista, ha sido muy emocionante porque nadie tiene ninguna obligación de decirle a una, oye, súper bueno tu libro, no sé, me encantó para nada, o sea, no es necesario. Y yo siento que ha sido bastante genuino todos sus comentarios porque se fijan en ciertos aspectos del libro y eso nota que hicieron una lectura súper acabada. O sea, hay un aspecto que todos me han dicho que se lo leen de una sentada, o sea, lo toman y no lo sueltan más porque es de rápida lectura, sobre todo para quien que tiene la costumbre de leer. Pero que cada quien se va fijando en ciertas cosas, como Nicolás Poblete, por ejemplo, que se fijaba en este trasfondo social de la precariedad, del abandono que tenemos. La Maigo Suárez, aparte de decir ahorita tenía un ritmo de thriller, también se quedó pensando, que ella me lo hizo en un comentario, en la maldad humana y en la necesidad que tenemos de conectarnos con otros. Eso para mí es un tremendo halago que de un libro tan breve, que yo sabía que iba a ser una novela breve, cortita, así lo más condensada posible, que alguien quede pensando en algo. Que un tema le quede resonando y dando vueltas para mí, pero lo más espectacular que pueda haber. Y muchísimos comentarios. De hecho, me pasa que yo pensaba que la protagonista, que es una mujer fuerte, una mujer que se ha hecho a sí misma, que no enarbola eslóganes ni nada, ella sale adelante nomás con las herramientas que tiene. Yo pensaba que su figura podría haber sido como más criticada, porque utiliza ciertas herramientas que quizás podrían reñirse con lo que uno considera ético o moralmente correcto, y sin embargo se ha transformado en un personaje súper querible para mucha gente que dicen que en realidad, claro, notan esto de que es una mujer fuerte, empoderada, con una coraza, pero que dentro de ella tiene una vulnerabilidad que la hace querible al final. Y eso fue como... Muy humana por lo demás. Claro, como que emocionante, que bonito eso, porque yo no tenía como temor de la reacción, no son temores, o sea, creo que lo peor que puede pasar es que pase desapercibido, que nadie se interese en leerlo, o cuando le lean, sí, que queden ahí como... Pero claro, los comentarios generalmente van por esa línea de que es muy dinámico, es muy rápido, es muy representativo de estos tiempos, y también los otros comentarios que me han llegado sobre la originalidad, porque no hay otras referencias de hoy se parece al libro de tal persona que habla de estos temas, porque no hay acá temas o sea, libros que aborden estos temas específicos que tienen que ver con los riesgos y la estafa por internet. En tan corto espacio, con tanta variedad también, con las distintas lecturas que se pueden hacer, este tema de la relación en el mundo digital, la música como tal, el devenir de una persona que está saliendo de una crisis mundial como la pandemia, el rol de una mujer en ese mismo contexto, en fin, es en realidad... es breve, pero muy intensa. ¿Nos podemos dejarle a nuestra gente un adelanto de lo que pueden leer? Si tú pudieras escoger un párrafo. Sí, voy a buscar un parrafito acá que trata de graficar. Bueno, acá ya hemos dicho un poco. Hay una parte en la que la protagonista, que lo que comentábamos recién, ella se empieza a relacionar con un sujeto que es un músico y de Polonia. Más encima no hablan ni siquiera el mismo idioma, ella no habla inglés, que por último es la lengua franca para comunicarse. Entonces cuando se comunican ella tiene que traducir lo que él le dice y después escribir su respuesta y traducirla con alguna herramienta para poder decirle. Entonces en un principio ella tiene el interés como para poder conversar, para tener tema, pero de a poco empieza como a enganchar un poco con las temáticas de las canciones que él escribe. Se hace más profunda la conversación. Exacto. Entonces, si bien mi interés era tener de qué hablar con Marius cuando la grabación del disco le diera tiempo para conversar, de a poco me di cuenta de que quería entender qué rondaba por su cabeza. Sabía que su realidad era súper distinta a la mía, que éramos dos personas situadas en lugares absolutamente opuestos,
pero mientras escuchaba sus canciones lo sentía cercano, como si no fuéramos tan diferentes, y llegaba a pensar que su vida glamorosa de artista en el fondo, bien en el fondo, podía tener algo que ver con la mía. Eso para mí es como la clave como la bisagra del relato y de la historia. Oye, Lilian, de verdad felicitaciones por la novela y también por la reacción de todo el mundo. Le ha ido bien, ha estado apareciendo en las lecturas, o sea, en los rankings también de lo más leído. Sí. Ha sido todo un éxito y bueno, sabemos que vas a seguir escribiendo porque además tienes distintos formatos que lo haces. En fin, y también felicitaciones por tu trabajo en la editorial Ediciones del Gato, que también es otra parte de tu vida. Sí. No descansas nunca, pero gracias por estar con nosotros y compartir lo que pasó para escribir esta novela. Sí, no, muchas gracias a ustedes, gracias a quienes se den el tiempo de ver y escuchar esta entrevista. Y nada, pues dejarlos invitados para que conozcan esta novela breve que se llama Caer. ¿Puedo comentar dónde está disponible? Porque sí, por supuesto, cada vez más parte. Dele nomás. Está disponible en la tienda online edicionesdelgato.cl, que es la tienda de la editorial, y también en bigstore.cl, que es una tienda de discos y de libros que tiene envío a todo Chile. También están las librerías que Leo Forestal, que Leo 40, Trayecto, Nueva Altamira, en la librería Inquieta y también en que Leo Tobalaba 1000. Y ya me avisan que en un par de semanas debería empezar a estar en las Antárticas, en todo Chile. Muy bien, pero desde ya, para quienes estén en cualquier parte de Chile, pueden hacerlo a través de Ediciones del Gato. Edicionesdelgato.cl y bigstore.cl. Ahí al rincón más, de hecho mandamos uno a Cabo de Hornos, como Puerto Natales, por allá. Hace uno que me mandaron un video muy bonito con el libro ahí leyendo. Qué hermoso. Así muchas gracias, Lilian. No, gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias.